Por favor, para aquellos que no lo hayan hecho, pongan sus celulares en silencio. Vamos a iniciar nuestra primera ponencia. Lo hacemos con una exposición virtual denominada Identidad Digital, basada en blockchain y su evolución hacia la cartera de identidad digital europea. Estará a cargo del señor Julián Insa, presidente de EAD Trust, European Agency of Digital Trust, que se encuentra en España. El señor Insa es ingeniero de telecomunicación, especialista en servicios de confianza digital, identidad digital, operativas AML-KYC y firma electrónica. Además, es director del Laboratorio de Confianza Digital del Observatorio LegalTech y Electrónica. Además, director del Laboratorio de Confianza Digital del Observatorio LegalTech y presidente de la Comisión Blockchain de AMETIC, Asociación Española de Empresas del Sector TIC. Recuerden que después de la exposición pueden formular sus preguntas a través del QR que tienen en sus mesas. Adelante, señor Insa. Buenos días por Lima, buenas tardes por allá. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer acompañarles en estas jornadas tan interesantes y además les reitero mi agradecimiento porque han vuelto a contar conmigo desde mi intervención del año 2022, de modo que para mí es todavía un motivo adicional de alegría estar con ustedes. Yo creo que vamos a ir empezando ya. Se trataría de explicar el recorrido que hemos tenido en Europa respecto a la adopción de la cartera digital. No sé si están viendo la transparencia. Bueno, pues lo que ha sucedido es que hemos tenido unos desarrollos tecnológicos. Llevamos prácticamente 2 años con este desarrollo a raíz de la modificación de la legislación que se diseñó hace ya unos cuantos años para la gestión de identidad digital. En aquella tarea se puso en marcha un mecanismo de reconocimiento mutuo de los sistemas de identidad digital expedidos por los países miembros, de manera que se pudieran intercomunicar con otros países. El objetivo era que se pudieran hacer trámites de gobierno electrónico impulsados en un país con los métodos de identificación digital expedidos en otro. Eso ha funcionado relativamente porque sí que se han dado algunos pasos para ese reconocimiento mutuo de los mecanismos de identidad digital, pero no ha sido suficiente. La interoperabilidad requería algo más elaborado seguramente, y en esos momentos pues se estaban produciendo ya algunas iniciativas muy interesantes en torno a los sistemas de lo que se dio en denominar Self-Sovereign Identity, la identidad autosoberana. Yo recientemente a este tipo de gestión de identidad, a estas siglas, le he puesto humorísticamente una denominación que considero más precisa, State Supported Identity, porque en el fondo todos los sistemas de gestión de identidad nacen en el momento en el que se hace la inscripción del neonato en los sistemas de registro civil. Y esto es algo que se extiende tanto a los países anglosajones como a los países latinoamericanos, porque, digamos, esa es la fuente inicial de la gestión de identidad. Recordemos que la identidad es un derecho humano que hace que el ser humano sea sujeto de derechos y obligaciones, de manera que de la gestión de identidad luego surge un montón de hechos singulares que se reflejan en la vida diaria, desde la formación, las titulaciones, el ejercicio de determinadas profesiones, vinculándolo con la identidad así obtenida. Un elemento clave de la gestión de la identidad a partir de la inscripción registral del neonato surge de la obtención del Documento Nacional de Identidad, que eso también es un mecanismo que usamos en España, pero no todos los países cuentan con sistemas de documentos expedidos por el Estado. En Estados Unidos, inclusive, existe la figura del carnet de conducir de no conductor, precisamente porque la figura del documento nacional de identidad expedido por el Estado no existe, y en su lugar la necesidad de identificar a las personas se desarrolla con este instrumento, que inicialmente estaba previsto que se utilizara para la autorización de conducir y que finalmente se ha convertido en uno de los principales mecanismos de gestión de identidad en Estados Unidos. Esto también
posiblemente ha sido la causa de que en el desarrollo de la gestión de la identidad se hayan producido algunas iniciativas interesantes, como la de Christopher Allen y Drummond Reed. Son pioneros en el desarrollo del concepto de identidad digital autosoberana, y algunas de sus ideas han sido las que han desencadenado desarrollos legislativos en Europa. Finalmente, la implementación adoptada no coincide con las ideas iniciales de estos pioneros, pero la preocupación de que el usuario de la identidad esté en el centro de todos los contextos de desarrollo técnico y legal ha sido clave para el desarrollo de lo que ha sido la cartera de identidad digital europea. Centrándonos en las figuras de ambas personas, Christopher Allen y Drummond Reed, son especialmente relevantes porque han definido los contextos tecnológicos que han servido de base para el desarrollo de estas técnicas. Inicialmente, estas técnicas utilizaban una tecnología llamada DID, Decentralized Identifiers, desarrolladas en el contexto del W3C, el consorcio que define los estándares del www, del entorno de Internet. Y esto ha sido muy relevante porque lo que aquí se llamaban credenciales verificables, en el fondo, se ha traducido en el sistema europeo en las attestations, los testimonios o atestaciones que representan algún tipo de atributo de la persona asociado a su identidad. Por otro lado, Christopher Allen tiene el logro de haber definido los grandes principios de la identidad autosoberana, y muchos de esos principios luego se han trasladado a los sistemas implantados a nivel europeo. De esta reflexión han surgido muchas de las ideas que luego se han visto incluidas en la cartera digital de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que hay una serie de principios que están recogidos en estos trabajos, como por ejemplo el de existencia, el del control. El control del ciudadano es uno de los que va a ser elementos claves posteriormente en el desarrollo de las diferentes tecnologías. Algunos son difíciles de lograr. Por ejemplo, la portabilidad requiere de una infraestructura compatible que no en todos los casos es posible, o la propia interoperabilidad requiere la adopción de tecnologías, y hoy, desgraciadamente, tenemos montones de carteras de identidad, cada una implementada de una manera. Por lo tanto, es muy difícil decir que existe interoperabilidad en este sentido. Pero estos grandes principios son, por otro lado, coherentes con otros que mencionaré de King Cameron, pues en el fondo han sido los impulsores de las grandes estrategias de definición de los modelos de identidad digital. En el contexto de este tipo de sistemas, otro de los grandes pioneros, King Cameron, estableció las 7 leyes de la identidad: el control y consentimiento del usuario, el acceso mínimo, la justificación del interés legítimo, la identidad dirigida, la pluralidad de operadores y tecnologías, la integración humana, la experiencia consistente entre contextos. Finalmente, el desarrollo de la cartera digital europea se basa más en estos grandes principios que en los que han supuesto la Self-Sovereign Identity, pero en el fondo ambos objetivos son comunes. Se trata de poner al usuario en el centro de los sistemas de gestión de identidad. Uno de los retos que tendremos para que esto sea un éxito es la adopción. Es necesario que el sistema que finalmente llegue a los ciudadanos sea muy fácil de utilizar y muy fácil de entender. Y eso va a ser un reto, porque los que nos dedicamos a la gestión de identidad y al desarrollo de tecnologías PKI, con las cuales se emiten los certificados, al final uno de los problemas que encaramos es que son asuntos muy difíciles, que se explican con la criptografía de clave pública, una clave privada que tiene que estar en poder del usuario legítimo, una clave pública que está disponible para los demás y que forma parte de las firmas electrónicas en los documentos que firmamos. En fin, en el conjunto de tecnologías, los que estamos muy metidos en este tipo de actividades los entendemos, tenemos que saber de criptografía. Estos días estamos preocupados por el alcance de las tecnologías cuánticas,
que en virtud del algoritmo publicado hace un montón de años por Peter Shor, implicaría que las nuevas computadoras cuánticas podrían atacar el tipo de criptografía que conocemos hoy para los algoritmos criptográficos de tipo de RSA o de curva elíptica. En fin, hay preocupaciones en torno a este tipo de tecnologías, pero son tecnologías para expertos. No deberíamos imponer a los usuarios la necesidad de conocer el detalle de cómo funcionan sus instrumentos, sino tener la certeza de que los organismos supervisores hacen todo lo posible porque el sistema sea sencillo de usar y al mismo tiempo seguro. Estos son grandes principios. La idea es que al final, a la hora de implementarlos, se han de cumplir con mecanismos compatibles. En los sistemas que se desarrollaron para utilizar la gestión de identidad en entornos de tipo blockchain, lo que teníamos era una cartera digital. En esa cartera digital, que era la que poseía el usuario, intervenían por un lado los emisores de credenciales y por otro lado los consumidores de credenciales, aquellos que preguntan por algún tipo de dato al ciudadano y que finalmente reciben ese testimonio, esa credencial de parte de la cartera del ciudadano. El ciudadano, a su vez, estaba manejando una cartera que inscribía en una blockchain los datos que permitían vincular la información emitida por una parte informante con la información recibida por una parte informada, la que solicitaba la información correspondiente. Al final, los mecanismos que se están implementando en el contexto de la Unión Europea siguen ese principio. El usuario de la cartera será el que pida a la parte informante algún dato suyo. Por ejemplo, puede pedir a una entidad educativa que le expida un certificado de haber cursado determinados estudios porque quiere matricularse en unos estudios de tipo superior para los cuales los estudios que ya ha realizado son un prerequisito. De modo que la nueva universidad le pide que justifique el haber seguido un tipo de estudios que le habilite para matricularse en los que quiere iniciar. Y por lo tanto, el usuario tiene que pedir a su universidad o a un organismo que pueda proporcionar la información de las titulaciones que tiene una titulación compatible con la que le pide la nueva universidad. Al final, ¿cómo hará esto? Lo hará con una cartera de identidad. Esa cartera de identidad le permitirá acceder a la universidad que les pidió su título, porque la nueva universidad se lo pide y podrá entregar esa información a la nueva universidad para llevar a cabo su matriculación. Y aquí vemos varias cosas. No se trata solo de dar el testimonio de la información requerida, en este caso el que se ha cursado una determinada formación, sino el hacer gestiones complementarias. Y al final, este tipo de carteras son más complejas de lo que parece. Uno de los elementos que ha sido muy relevante a la hora de llegar a la cartera digital, que ahora estamos en una fase de implementación en Europa, que podríamos decir que es incluso relativamente avanzada, aunque estamos muy lejos de decir que todo se ha acabado el proceso, es el proceso de aprobación del reglamento eIDAS 2. Previamente en Europa había un reglamento, el reglamento eIDAS 1, que regulaba varios sistemas de confianza. Uno de ellos tenía que ver con la gestión de la identidad digital transfronteriza, cuyo éxito no llegó a ser tan amplio como se esperaba, pero también se regularon otro tipo de servicios. La expedición de certificados a personas físicas, la expedición de certificados a personas jurídicas, los sellos de tiempo cualificados, el archivo cualificado, la provisión de notificaciones también de una manera cualificada. Todos estos servicios con el apellido cualificado implicaban unos requisitos formales adicionales a un servicio normal, porque había que cumplir unos requisitos regulatorios y técnicos superiores. Había que superar auditorías bienales por parte de los prestadores de servicios de confianza y tenían que presentar estas auditorías, los resultados de las auditorías, a organismos de supervisión que manejaban una lista de servicios de confianza, la Trusted Service List, que finalmente se ha convertido en un estándar a nivel mundial. Ahora, una de las modificaciones que ha incluido el nuevo eIDAS 2 es que los modelos de reconocimiento mutuo con otros países que estaban ya recogidos en el artículo 14 van a ser de más fácil implementación. Ahora hay nuevas normas técnicas que permitirán que las listas europeas sean reconocidas por terceros países y que las listas emitidas por cualquier país, en donde se establecen los servicios de confianza
de ese país puedan ser también reconocidos en Europa. Yo creo que este va a ser un avance muy importante porque en Latinoamérica ya se estaban desarrollando Trusted Service List de varios países, algunas de ellas auspiciadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, y eso en la práctica era un mecanismo que promovía la interoperabilidad de los sistemas de gestión de identidad y servicios de emisión de certificados para la firma electrónica en toda la región. Por lo tanto, el que la interoperabilidad de las listas de confianza se extienda a nivel mundial seguramente es una buena noticia, aunque todavía seguramente tardará unos años en su completo despliegue. Para los españoles fue un motivo de orgullo el que la finalización del procedimiento legal que se denomina trílogos, en el cual participan el Consejo Europeo, el Parlamento y los países miembros, concluyó bajo la presidencia española en el segundo semestre del año 2023 y es un motivo de orgullo que precisamente todos los elementos que faltaban para llegar a un consenso respecto a cómo tenía que ser esa legislación, esa regulación, finalmente se logrará bajo la presidencia española y en la actualidad hay determinados pasos que se tienen que dar, aunque ya se da por hecho que el logro principal se produjo en aquellas circunstancias. Una vez que se consigue consensuar el texto, tiene que pasar por algunos trámites, como son, por ejemplo, la aprobación por el Parlamento, en concreto por la Comisión ITRE, que es la que regula este tipo de servicios, posteriormente por el Consejo, vuelve al Parlamento para la aprobación en el plenario y finalmente se confirmó en un documento que se publicó, uno de ellos es el documento firmado el 11 de abril, que establece ya el texto final que se publicará en el boletín oficial de la Comisión Europea, y esa fecha se produjo el 30 de abril del 2024. Y unos días después, el 20 de mayo, entró en vigor este reglamento que, aunque tiene algunos aspectos ya implementados, como ahora comentaré, todavía requiere de grandes avances. Por ejemplo, los estándares técnicos que permiten la evaluación de los nuevos servicios de confianza tienen que desarrollarse en el marco del organismo de normalización ETSI, el European Telecommunication Standard Institute, y el CEN, Comité Europeo de Normalización, que, entre otras cosas, define las medidas de seguridad que tienen que tener los equipos que se utilicen para estos sistemas, inclusive los requisitos técnicos de seguridad que deben cumplir las carteras digitales de la Unión Europea. Estas carteras digitales han sido un tema de desarrollo continuo, pero que se han beneficiado de la creación de unos proyectos piloto que se acometieron por la propia Comisión Europea hace los primeros pasos para la creación de estos elementos se produjo en el 2021, en el 2022 se produjo la licitación, hacia mediados de año, finales de año, se empezaron a constituir los consorcios y en este momento tenemos 4 grandes proyectos piloto con 4 consorcios que manejan diferentes casos de uso, que están trabajando sobre prototipos y que pueden definir sobre esos casos de uso la manera óptima de que los usuarios se enfrenten a la experiencia de usuario que supone una aplicación de teléfono móvil para gestionar la identidad. Es una gestión de identidad vinculada a cada caso de uso. Hay un caso de uso para la gestión bancaria y para los medios de pago, hay un caso de uso para los títulos académicos, también para las tarjetas de sanidad que permiten a un europeo ir a otro país y seguir disponiendo de los servicios sanitarios. Estos 4 consorcios son muy importantes, precisamente en esta fase de los proyectos están llegando a su finalización y tienen ya algunas conclusiones de qué se debería y no se debería hacer en relación con la experiencia de usuario de la cartera de los ciudadanos. En esta transparencia reflejo todos los pasos que se han dado. Por un lado, los desarrollos del modelo de arquitectura de la cartera. Ese modelo tuvo una primera publicación en febrero de 2023 de las principales líneas de lo que tendría que implicar
publicar el desarrollo de una cartera. Se han ido publicando diferentes versiones hasta llegar a mayo del 2024, en que se ha publicado la versión 1.4 de lo que se denomina el ARF, Architecture and Reference Framework. Este es un documento técnico que describe todos los elementos a alto nivel, de manera que va dando pauta respecto a cuál es la experiencia entre la relación entre unos módulos y otros de la cartera, los diferentes participantes en el ecosistema. Este es un documento que se ha desarrollado a partir de un grupo de expertos de la Unión Europea, que se denomina el grupo de expertos del Toolkit, de la caja de herramientas, y está todavía trabajando. Y además en esta fase están recibiendo la realimentación del desarrollo del prototipo de la cartera que ya está publicada en la plataforma GitHub y los desarrollos que han tenido que ir haciendo los participantes en los proyectos piloto, porque cuando ellos han hecho el proyecto piloto todavía no había una implementación de software de referencia como ahora sí lo hay. En el proceso legislativo, aquí tenéis los hitos principales que os he comentado, y por otro lado, en el ámbito de ETSI, el European Telecommunication Standard Institute, ya estamos viendo la publicación de algunos estándares. Recientemente, uno de los estándares que se han publicado es un technical report, es decir, no es tanto una guía técnica de cómo se tiene que implementar, sino un marco de valoración de lo que significa este tipo de tecnología, porque aparece un tipo de tecnología llamada Zero Knowledge Proof, pruebas de conocimiento cero, que permiten dar una información sin revelar la base de la información. Por ejemplo, se puede demostrar que uno es mayor de edad sin tener que decir su fecha de nacimiento. El sistema puede garantizar, sin dar datos, que determinados requisitos se pueden cumplir, por ejemplo, el de la edad. En uno de los elementos que he mencionado, el ARF, el Architecture and Reference Framework, está basado en una serie de publicaciones que se han hecho en el ámbito de la Unión Europea y aquí me he permitido traer la información de la versión 1.1 del ARF, del Architecture and Reference Framework, porque yo he ido traduciendo las diferentes versiones al español. Yo creo que esto puede ser muy interesante porque todo apunta a que los sistemas de gestión de cartera, que no son tan nuevos, ya conocemos las carteras de pagos o de otro tipo de documentos que existen en los sistemas operativos Android y iOS. Es decir, las carteras no son nuevas, pero algunas de las cosas que se van a poder hacer con las carteras sí que son nuevas. Entonces, el hecho de poder tener esta información traducida al español, yo creo que va a ser útil a los que se están planteando cómo va a ser la gestión de identidad del futuro, porque muy probablemente podrán basarse en estos sistemas de gestión de identidad y saber cuál es la arquitectura que se está pensando, pues es útil. Y yo creo que para todos nos es más cómodo verlo en español, aunque por supuesto la información de referencia está también disponible en inglés. De la última versión del ARF, del Architecture and Reference Framework, procede este dibujo en el cual están representados los distintos intervinientes de una relación de gestión de datos de una cartera. Por un lado el usuario, por otro lado la cartera en sí misma. La cartera la puede proveer un Estado o bien por el propio Estado o bien el Estado autoriza la emisión de la cartera. De hecho, pueden darse varias circunstancias. En un Estado podría haber una cartera que proporciona el Estado y otra cartera que autoriza el Estado. Algunos pensamos que los grandes intervinientes de la telefonía móvil a nivel mundial, como puedan ser Apple y Google, podrían tener interés en desarrollar funcionalidades en sus carteras que sean compatibles con los requisitos que se están publicando por parte de la Unión Europea. Y al finalizar, lo que tenemos son una serie de elementos que son los organismos nacionales de acreditación, son los que determinan la manera de auditar los sistemas. Las entidades de evaluación rinden cuentas a los organismos nacionales de acreditación y son las que evalúan los distintos componentes. Por ejemplo, evalúan a los prestadores de servicios de confianza que emiten testimonios cualificados y esos testimonios contienen una información que procede de una fuente auténtica. Además, habrá un organismo supervisor, que ya lo hay para otros servicios de confianza, que es el que revisa cómo están funcionando todos los prestadores de servicios de confianza, da pautas para ese funcionamiento y en ocasiones puede incluso imprimir sanciones, puede crear sanciones para los incumplidores. Luego hay diferentes tipos de información, por lo tanto hay que definir los tipos de datos que se tienen que publicar y allí están los creadores de los esquemas. Los creadores de los esquemas
de testimonios de atributos que representan el cumplimiento de un tipo de estudios, regularán, definirán los formatos XML para la información que tiene que ir en ese tipo de testimonios. Los que se refieran a la tarjeta sanitaria pondrán otros datos. Los que intervengan en la gestión de pagos pondrán otros datos. En última instancia, tenemos los servicios tradicionales que se prestan en el contexto del reglamento AIDAS con algunas variantes adicionales como la cualificación de los servicios de firma a distancia o los archivos electrónicos que también ahora tienen un alcance más amplio dentro del reglamento AIDAS, pero en relación con la cartera, que es lo que estamos viendo ahora, pues tenemos diferentes tipos de procesadores, tenemos entidades que emiten testimonios no cualificados, pero que tienen valor a pesar de ser no cualificados. Esto es especialmente cierto con los organismos públicos que tienen ya un rol asignado por la ley. Podrían ser los registros de personas o los registros de empresas. También podrían ser, por ejemplo, las universidades o quien ya tengan un rol de emitir determinadas informaciones o los colegios profesionales. Todo esto se consideran a los efectos de la cartera como prestadores de información, suministradores de información o partes informantes, como les he llamado yo, y las entidades que piden estas informaciones las llamamos partes informadas, aunque en inglés el término utilizado era relying party. Estos contextos al final desencadenan una serie de flujos. Aquí tenéis una información obtenida de la propia definición ARF4, ARF 1.4 de la cartera y algunos elementos que también conviene tener en cuenta son las referencias que permiten encontrar los documentos por sus referencias. Por ejemplo, hay una información disponible muy valiosa que, por ejemplo, en este caso indica todas las versiones anteriores de la arquitectura y marco de referencia. Ahora mismo yo os he comentado que las que están publicadas en GitHub son hasta la 1.4. También se ha publicado en GitHub la información del código fuente del modelo de referencia de la cartera. Esto va a ser muy interesante porque aunque hay un equilibrio entre la transparencia para asegurarse de que no hay puertas traseras, puertas ocultas en la implementación de la cartera, porque también a veces se producen críticas y se ha dado a entender en algunas noticias que los gobiernos podrían estar interesados en interferir en el uso de las carteras. El hecho de que esté el código fuente disponible permite comprobar que eso no es así, pero también hay un riesgo porque toda la información del código fuente la pueden utilizar los delincuentes, los mal llamados hackers en sentido negativo, porque también hay un término de hacker para sentido positivo. Y entonces el hecho de publicar el código fuente pues puede ser también una fuente de información para los que lo quieren atacar y no sé durante cuánto tiempo va a estar disponible esta información con transparencia, ¿vale? Y por otro lado, pues al final lo que tenemos es la referencia legislativa, que es un reglamento europeo que también está disponible en todos los idiomas de la Unión Europea, entre ellos el español, además de, por supuesto, del inglés, que se sigue utilizando a pesar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Uno de los elementos interesantes es valorar que la cartera IDOE, que yo he dado en llamar User Centric ID, identidad centrada en el usuario, que en realidad es un concepto anterior a SSI y que es un poquito más simple porque le impone menos requisitos al usuario. También es más flexible porque no exige un sistema distribuido de gestión de identidades, sino que se puede compatibilizar sistemas distribuidos con sistemas centralizados, que sería compatible con los mecanismos de registro civil. Pues hay muchos elementos comunes en este modelo que lo vincularían con las pautas del Self-Sovereign Identity y otros que lo vincularían con los requisitos de User-Centric Identity. Y ya estoy concluyendo, solamente quería hacerles partícipes de una herramienta que hemos desarrollado en España en nuestra empresa, junto con un despacho de abogados que también está en Perú, que es Garrigues, que entró en el capital de nuestra sociedad el año pasado y que tiene el 51% de participación en EA detrás, que es un servicio que llamamos GoCertius, que permite generar evidencias digitales desde el teléfono móvil. Si tenemos que alquilar un coche, podemos hacer varias fotos con la potencia que da una gestión de evidencias electrónicas
porque si tiene algún raspón, luego cuando lo devolvamos el coche, pues podremos demostrar que ese raspón ya estaba cuando nosotros nos pasaron el coche y no se lo hemos causado nosotros. En fin, hay muchos casos en los que nos viene bien poder tener la certeza de que algo que comprobamos a priori se puede luego demostrar, y esto le estamos llamando en España la seguridad jurídica preventiva, que hasta hace unos años esa seguridad jurídica preventiva la daban los notarios y registradores, y ahora con el apellido digital, la seguridad jurídica preventiva digital la podrán seguir prestando los notarios y registradores porque ya tienen muchos servicios digitales, pero hay algunos de los servicios que están especialmente pensados para estos formatos de prestadores que están supervisados, que tienen que cumplir una normativa muy estricta y que son los prestadores de servicios de confianza cualificados. Con lo cual, ya concluyo, sin dejar pasar la oportunidad de darles las gracias por invitarme a la sesión de este año, y quedo a su disposición porque ahora me incorporaré también con la mesa redonda para poder responder preguntas o charlar con los compañeros de la mesa. Gracias, señor Insa. ¿Se escuchan los aplausos por allá? Muchas gracias. Le pedimos que se mantenga en línea, efectivamente, porque corresponde el panel de expertos, el primero de la jornada, y para ello vamos a invitar como moderador al señor Luis Gallegos,